Que muy feliz, que el equipo merecía esto, veníamos trabajando muy duro y hoy es una victoria que nos refuerza mucho como equipo, como colectivo y espero que sea un punto de inflexión. Antes de hablar de tu actuación individual, lo comentabas ahora, ¿no? Esto fue una victoria del equipo de insistir, de resistir, aprovechar nuestros momentos. Sí, sí, de sufrir, sabíamos a lo que veníamos, hemos pasado momentos jodidos durante el partido y hemos estado juntos y a base de creer pues lo hemos revertido. Y a nivel personal, imagino que es una felicidad absoluta, ¿no? Con esos dos goles y una brillante actuación por tu parte. Sí, la verdad que yo siempre intento aportar al equipo, si no puedo con goles, con trabajo, pero obviamente tenía muchas ganas de marcar para ayudar al equipo y espero que esto sea beneficioso para el equipo, para mí, para seguir haciendo las cosas como vengo y a seguir. Y ahora toca pensar en la Copa y después en el Levante, como el equipo ahora ya sigue una buena dinámica. Sí, espero que esto sea un punto de inflexión y ahora vayamos a más, sin creernos demasiado, con la misma humildad y a ser ambiciosos. Do you feel first starts in La Liga and the victory? What do you feel? Yeah, I feel really happy, and at the end we had 3 points. So for me, it's like a birthday gift for me. For me, it's really great because we always fight to have the 3 points, but at the end it doesn't come true. But today, everybody give all, and at the end we had the 3 points. For me and for my colleagues, it's the perfect gift, and we hope to continue. Yeah, I'll just say that we always thank them for even when things are not going on well, they still continue to support us. They should continue, and for sure the victory will continue coming. I'm always ready for when the coach call me. Always ready. Bueno, sí, moi contento por conseguir os desexados 3 puntos que creo que merecíamos xa fai tempo, pero que, bueno, hoy conseguímolos e moi orgulloso. Non foi un partido fácil porque a primeira parte Osasuna dominó, non? Sí, sabíamos que ia ser un partido moi complicado porque, bueno, era un rival moi exixente, con moi bo físico, que sabía que íbamos a dar por as cousas moi complicadas, pero creo que, bueno, o máis importante é que levamos os 3 puntos e que, bueno, que hubo moitas pedras no camiño, pero que conseguimos levar os 3 puntos, que é o máis importante. Outro día marcaches un gol ante a Real e hoxe repites. Que sintes a nivel personal? É a mellor sensación da miña vida, marcar é o mellor que hai, axudar o equipo e hoxe pois axudar co gol para conseguir a vitoria, pois para min é un orgullo e espero seguir así facendo o mellor que podo e sempre dar o 100%. Simplemente que grazas, que sempre están aí detrás de nosa para apoiarnos e que agradecemos moito que se desplacen, que sei que Balaídos pois é unha locura e moitas grazas.